Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 20. Contacto. Tiffany deambuló hasta que finalmente se encontró con una señal de calle y luego continuó por el camino que la dirigió hacia la siguiente ubicación que no estaba en el medio de la nada. No había sensación de fatiga mientras ella continuaba moviéndose sin obstáculos. Con sus nuevos avances, era como si tuviera más movilidad que nunca y cada paso contenía más poder que la llevaba hacia su destino más rápido de lo que antes era capaz. Era como si tuviera un cuerpo nuevo y mejor que el que tenía antes. En algunos lugares le resultó familiar mientras que en otros le resultó un poco extraño acostumbrarse de inmediato. Le llevó un tiempo acostumbrarse a su nueva situación y continuó caminando durante aproximadamente otra hora hasta que comenzó a ver un área más pública frente a sus ojos. Pronto se topó con un gran problema relacionado con su situación actual. No tenía nada que usar aparte de lo que tenía en el cuerpo cuando lo tiraron. No había dinero ni nada que pudiera utilizarse, por lo que no había ningún método disponible para conseguir un techo. Ella era una joven que estaba sola por la noche en una gran ciudad, donde cualquier cosa podía suceder durante la noche. No había ningún método disponible para que ella pudiera dormir en un lugar seguro durante la noche. Después de pensarlo, Tiffany encontró un lugar en un banco y se sentó con los ojos cerrados. Su cuerpo se quedó flácido como si se hubiera quedado dormido y su conciencia desapareció en otro lugar. Mientras tanto, en otro lugar más lejano, una muñeca que estaba sentada en un estante cobró vida. El pequeño cuerpo comenzó a moverse un poco y luego giró la cabeza mientras miraba alrededor de la habitación. Dentro había una habitación oscura donde había alguien durmiendo y era difícil ver su cuerpo con claridad. Su cuerpo fue cubierto con una manta y colocado en un lugar sombreado y oscuro de la habitación. El pequeño muñeco aún podía ver lo suficiente desde donde estaba, cuando abrió la boca. Oye. Butch. Despierta. En respuesta a los fuertes gritos que provenían del muñeco, las mantas que cubrían la figura se sacudieron de repente como si la persona en la habitación se hubiera asustado bastante y estuviera en alerta. Su cuerpo se incorporó y mostró una actitud alerta mientras su cabeza se movía de un lado a otro mirando alrededor de la habitación en busca de cualquier amenaza. Al ver que no había nadie alrededor, dejaron escapar un suspiro de alivio y luego giraron la cabeza hacia la muñeca. Su voz profunda dijo con tono de regaño: Tiffany, deberías aprender a cambiar tu forma de llamar mi atención. Un día de estos, acabaré sin tomarte en serio. Su tono sonaba un poco serio, pero incluso él sabía que todavía confiaría en ella pasara lo que pasara. No podía olvidar la cantidad de veces que su forma habitual de comunicarse lo había despertado o sobresaltado de repente. Hubo momentos en que ella lo despertó o lo sobresaltó, y aunque a veces era desagradable y molesto la mayoría de las veces que sucediera, hubo muchas veces en que estaba muy agradecido por ello. No podía contar la cantidad de veces que su voz lo había salvado y de repente le había gritado sin previo aviso. El momento en que se escuchaba su voz era cuando él generalmente entraba en acción para defender su propia vida. Era como si lo hubieran entrenado para responder automáticamente a su voz. Cada vez que había algún tipo de peligro para su vida, se podía oír su voz y eso había tenido como resultado que su vida fuera salvada. Pudo saltar desde donde quiera que estuviera y luchar por su vida contra quien quiera que intentara hacerle daño. Su vida estuvo llena de peligros e intentos de asesinato, pero gracias a ella logró sobrevivir durante muchos años y aprender a adaptarse en momentos en los que ella no estaba siempre cerca para cuidarlo. La lámpara cerca de él se encendió e iluminó la habitación mostrando su apariencia general. Lo que se mostraba ante los ojos de la muñeca era un hombre mayor que tenía los rasgos de un bulldog. Tenía una cicatriz que le bajaba por un ojo junto con varias heridas de cuchillo similares en los brazos y el área del pecho debajo de su camiseta sin mangas. Su nombre era Butch y era uno de los hermanos adoptivos de Tiffany que había sido vendido a un sindicato del crimen. Había ido subiendo de rango, pero cuanto más alto llegaba, más peligros tenía que experimentar. Si había alguno de sus hermanos que había confiado más en Tiffany y había manejado muchos de sus asuntos, ese era Butch. Puede que se haya mezclado con todo tipo de criminales y se haya adaptado a un estilo de vida tan despiadado, pero todavía estaba muy agradecido por todo lo que Tiffany había hecho para mantenerlo con vida. Al igual que la mayoría de los perros, era leal por naturaleza a aquellos que consideraba cercanos a él. Tal vez fue debido a su factor Kirk que lo hizo así, lo que influyó en que una parte de su personalidad tuviera rasgos como los de un perro junto con su apariencia y otros rasgos que heredó. Si alguien no lo traicionara, entonces siempre conservaría esa lealtad.
La muñeca lo miró a los ojos y luego volvió a hablar con seriedad. Butch. Necesito tu ayuda. Los padres finalmente se pasaron de la raya. Te diré el lugar, así que organiza que me recojan y me lleven a un lugar cercano por ahora. Estoy sola en la calle ahora mismo, así que... Al escuchar su breve explicación, sus ojos se volvieron cada vez más salvajes como si hubieran surgido viejos recuerdos dolorosos y él se enojó aún más por la situación en la que se encontraba. Algunos recuerdos volvieron a él de repente. Eran recuerdos que quería dejar atrás y donde comenzaron todas sus luchas. No había nada más doloroso para un perro que ser abandonado por su dueño o un familiar al que se había encariñado profundamente. Hubo una etapa en la que pasó por mucha depresión, como que quería simplemente morir en su situación actual y lo único que podía hacer era desear que lo llevaran de regreso a casa, pero ya no podía regresar al carnaval. Su único vínculo con ellos era Tiffany, por lo que naturalmente se aferró a ella como su principal apoyo, mientras que su disgusto hacia sus padres adoptivos había comenzado a crecer cuanto más escuchaba sobre sus actividades. Reprimió la ira que lo invadía y le habló suavemente a la muñeca. Dime dónde está y haré que te recojan enseguida. Comentario 13. Votar capítulo 21. Viaje. Tiffany se sentó a esperar que llegara el taxi. Había pasado bastante tiempo antes de que su conciencia regresara a su cuerpo. Pudo tener una pequeña conversación con Butch y pudo ver que él estaba realmente enojado por su situación. Ver su cuidado por ella la hizo sentir reconfortada y pensó que su decisión de contactarlo no había sido equivocada. Todavía había algunos problemas de confianza dentro de ella debido a todas las experiencias que tuvo con el abandono cuando era niña y a las experiencias posteriores que tuvo en el orfanato o con sus padres adoptivos. Ella pudo haber puesto sus esperanzas en algunos de sus hermanos, pero a partir de sus experiencias con ellos, había llegado a confiar en ellos solo en la medida en que no la dejaran vulnerable y en riesgo. Lo que había ganado durante sus muchos años de vivir y espiar a otros no era una cantidad pequeña. Lo que ella tenía podía fácilmente provocar la codicia de los demás y los lazos pasados podían perder sentido en un instante. Hubo varias ocasiones en las que sorprendió a alguien en quien confiaba y que de repente quería quedarse con una parte mayor o que intentaba robarlo todo para sí. Cuando tales cosas sucedieron más de una vez, fue natural para ella desarrollar una actitud más cautelosa hacia aquellos a quienes anteriormente había ayudado y en quienes había depositado su confianza. Lo que la motivó no fueron las ganancias monetarias ni el poder, así que no fue un gran problema que otros a quienes ella consideraba familia quisieran más de lo que estaban recibiendo. Ella era el cerebro de toda la operación y prestaba ayuda de diversas maneras y ayudaba a reunir información valiosa. Su posición era muy importante, pero nunca hubo realmente ningún riesgo grande para su vida. Ellos fueron quienes pusieron sus vidas en riesgo, por lo que era natural que algunos de ellos quisieran una forma de compensar sus dificultades o desear una forma de escapar de sus vidas actuales. Tal vez si se hubieran acercado a Tiffany primero antes de traicionarla de esa manera, entonces podría haber sido algo en lo que ella habría considerado ayudar. Ella quería ser diferente a sus codiciosos padres, quienes sacrificarían a cualquiera de sus hijos adoptivos si eso significaba ganar una pequeña suma de dinero de ellos. Tiffany era todavía bastante joven y no tuvo la misma educación que otros, pero aprovechó al máximo sus habilidades para mejorar. Puede que no haya podido asistir a escuelas u otros lugares, pero tuvo acceso a diferentes oportunidades de aprendizaje a través de los ojos y los oídos de las muñecas y los juguetes que controlaba. Si no hubiera estado observando y escuchando diferentes lecciones en algunas escuelas, entonces estaría usando sus recientes ganancias para comprar libros que pudiera leer desde lejos sin tener que mover nada a su cuerpo principal. El taxi llegó y ella se subió y luego se sentó a contemplar su próximo plan de acción. Sin sus vínculos con sus padres y sin querer volver con ellos, necesitaba una nueva forma de vivir su vida. Ella no quería que sus padres aparecieran de repente un día reclamando la propiedad de lo que era suyo cuando todavía tenían la tutela legal sobre ella hasta que cumpliera una edad que aún no había alcanzado. El viaje que le esperaba era muy largo ya que su ubicación actual estaba muy lejos de donde se encontraba Butch. El carnaval estaba siempre en movimiento y viajaba por toda Inglaterra, aunque ocasionalmente hacía algunos viajes hacia Escocia. Había ocasiones en que ella pasaba por alguna ciudad donde se encontraban algunos de sus hermanos, pero no podía dejar el carnaval para ir a verlos. Sus movimientos anteriores eran bastante restringidos, pero ya no lo son. Ella estaba ansiosa por conectarse con algunos de sus familiares que seguían en contacto con ella y estaba anticipando cómo viviría su vida después de haber dejado el control de sus padres adoptivos.
El taxímetro del taxi seguía subiendo a medida que pasaba el tiempo, pero no había ninguna señal de sorpresa o nerviosismo en el rostro de Tiffany. La cantidad de dinero que se había mostrado no le causó ningún cambio de humor, como si no significara nada para ella. Es posible que no tuviera dinero disponible en su estado actual, pero ya había ganado mucho más en ahorros de lo que podía mostrar. Sus ojos verdes continuaban observando los números aumentar como para entretenerse con algo mientras el tiempo pasaba lentamente a través de su largo viaje en el taxi. En ocasiones ella respondía al taxista que tenía curiosidad por su situación actual, ya que la habían recogido en su estado actual, lo cual era bastante alarmante para la mayoría. Lo único que sabía el conductor era que tenía que recoger a una chica en un lugar específico y que sería un gran trabajo. Sería un largo viaje, pero cualquiera que fuera el costo para llegar a su destino, los costos ya estarían cubiertos junto con lo que quedaría como propina extra. Esperaban que su pasajero fuera alguien rico y elegante, pero sus pensamientos se demostraron equivocados cuando recogieron a una chica sucia que vestía ropa vieja y desgastada. Casi pensaron que estaban eligiendo el objetivo equivocado hasta que repasaron la descripción que les habían dado y cómo Tiffany reconoció con calma que era ella a quien buscaban. Tiffany no estaba al tanto de los pensamientos del conductor, pero no le importaba demasiado ya que estaba preocupada con muchas cosas. Pensó que tal vez tendría que dejar atrás a su otra familia del carnaval y cortar todo contacto con ellos. Luego contempló cómo viviría su vida y cómo utilizaría sus habilidades y su riqueza. Sus principales objetivos aún no se habían formado, pero ella era libre de explorarlos. De vez en cuando su cuerpo se relajaba como si estuviera durmiendo en el asiento trasero del taxi mientras continuaba charlando con Butch y discutiendo algunas ideas. Tiffany todavía no se comunicó con los demás ya que aún era muy pronto para acercarse a ellos y sería mejor informarles de todo una vez que estuviera en un estado más seguro. Pasaron las horas y un par de paradas para cargar gasolina y otras cosas más tarde en los descansos. Tiffany pronto se encontró llegando a una ciudad familiar que estaba llena de elementos peligrosos. El taxista vio el cartel de la ciudad y luego se le atenuó el paso. Pisó el freno al girar hacia la cuneta. «Hasta aquí puedo llevarte». Tiffany asintió con calma, como si lo hubiera esperado. «No hay problema. Aquí estoy bien». Tras bajar del taxi, este arrancó de nuevo y el taxista asomó la cabeza. «Buena suerte, chico». Después de dejarle sus últimas palabras llenas de preocupación, volvió a subir las ventanillas y el taxi giró para cambiar de carril mientras aceleraba por la carretera. Comentario 10. Votar capítulo 22. Una bienvenida. Tiffany se quedó sola a las afueras de la ciudad un rato antes de ver luces apagadas a lo lejos. Oh, deben estar aquí. A ella le hubiera gustado que la dejaran dentro de la ciudad, pero era una zona por donde la mayoría de los conductores experimentados no querían pasar. Los ataques aleatorios y los robos eran muy comunes en el área, por lo que no era la mejor zona para que pasara alguien de afuera, especialmente si tenía algo de valor. Hubo varias historias sobre cómo las personas entraban y salían sin nada encima o no volvían a aparecer. La tasa de criminalidad era demasiado alta y había muchas influencias involucradas que tenían algún tipo de influencia del submundo. La presencia de la policía y de los héroes fue mucho menos activa en la zona, lo que permitió que el crimen fuera una parte muy activa de la vida cotidiana de todos. Si alguien no supiera cómo sobrevivir en la calle, sería un blanco fácil para los demás. Varios coches negros se detuvieron al lado de Tiffany, uno tras otro. Cada uno de ellos se alineó después de detenerse y luego una gran cantidad de personas vestidas con un abrigo largo y un sombrero fedora salieron. Entre ellos había una mujer adulta que se acercó primero y tuvo una actitud respetuosa hacia Tiffany. Tenía un estilo grunge de ropa, cabello y maquillaje con falda negra, chaqueta negra, corbata, camisa blanca, botas y pantalones negros con pantalones negros. Llevaba maquillaje grunge y tenía una única mecha blanca en su pelo corto y negro que le daba un toque especial. El resto de su cuerpo que se mostró era peludo con rasgos que se asemejaban a un hurón. Su apariencia general mostraba su don de hurón de tipo antropomórfico y era muy fácil de reconocer para cualquiera que la mirara de cerca. Observó a Tiffany un momento, como para confirmar ante quién se encontraba, y luego hizo una leve reverencia en señal de respeto. El señor Butch nos ha enviado para acompañarla. Puede llamarme Puck, sirvo al señor Butch. Tiffany reconoció a la mujer ya que la había visto muchas veces antes a través de los ojos de sus muñecos que vigilaban a Butch. Había otras caras conocidas entre los que vinieron a buscarla, pero Puck tenía la relación más cercana con él.
Ambos comenzaron como rivales en la base, pero durante una difícil misión en la que Puck iba a morir a manos de una pandilla rival, Butch le salvó la vida y la sacó de allí. Después del incidente, dejaron atrás sus rivalidades pasadas y aprendieron a apoyarse mutuamente. Tiffany se quedó mirando en silencio un momento y luego asintió. Dirígeme, por favor. Puck acompañó a Tiffany hasta el auto, donde tenía los asientos traseros para ella sola y podía sentarse cómodamente. Puck parecía tener mucha autoridad sobre todos los que la rodeaban, lo que quedaba demostrado por la rapidez con la que respondían a lo que ella les pedía. Todo estaba limpio y organizado, lo que permitió que todos pudieran salir juntos rápidamente y atravesar la ciudad sin retrasos. Muchas miradas de los coches que pasaban seguían mirando hacia los coches que pasaban con un poco de miedo y vacilación. Todos parecieron reconocer a quién pertenecían los coches y rápidamente se dieron cuenta de que no podían realizar ningún tipo de acción. Si intentaban algo entonces tendrían toda una organización tras ellos y la reputación de Butch se había vuelto bastante conocida por cómo era con sus enemigos y quién se metía con su gente. Cada pequeña reacción de los demás había demostrado el efecto de los esfuerzos que ella y Butch habían hecho para ayudarlo a hacerse un lugar durante los muchos años que había estado allí desde que fue vendido por sus padres adoptivos. Todos los coches estaban aparcados ordenadamente delante de un almacén antes de que se abriera la entrada para que pudieran entrar. Cuando finalmente se detuvieron por completo, Tiffany salió del auto y vio quién la había estado esperando. Butch estaba vestido con un abrigo largo abierto con un chaleco debajo y pantalones largos con un sombrero fedora. Parecía bastante frío y serio, pero cuando vio a Tiffany, su mirada se iluminó. Toda su actitud dura desapareció cuando corrió hacia Tiffany y la levantó en sus brazos. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin nos reunimos. ¡Qué alegría volver a verte! Todos a su alrededor estaban profundamente conmocionados por su cambio total. Rara vez mostraba sus emociones ante los demás y era raro que mostrara ese lado de sí mismo a menos que fuera alguien en quien tenía una profunda confianza y con quien tenía una buena relación. Puck se acercó como si conociera bastante a Butch y se quedó muy cerca y luego lo observó en silencio. Incluso ella tenía una ligera mirada de sorpresa en su rostro al ver a Butch tan cerca de alguien. Había un poco de envidia en su mirada mientras miraba entre Tiffany y Butch. Tiffany estaba siendo sostenida en un fuerte abrazo, pero no parecía dolerle como ella pensaba que lo haría. Su cuerpo era más duro que antes por lo que estaba un poco contenta de haber podido fortalecerlo un poco antes, de lo contrario Butch podría haberle causado algún daño debido a su descuido y excitación. Butch la bajó y puso cara seria. ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante? ¿Necesitas ayuda para instalarte? ¿Y si te ayudamos a poner tus cosas en marcha? Tengo mucha gente de confianza aquí. Comentario 15. Votar capítulo 23. Estableciéndose. Tiffany reflexionó sobre las preguntas de Butch, pero algo más le vino a la mente. ¿Puedo refrescarme y acomodarme aquí primero? Lo pensaré pronto cuando tenga tiempo. Ella ya había experimentado suficiente y había viajado una gran distancia por lo que no se sentía con ánimos de hacer grandes planes para su futuro en un futuro cercano. Butch sonrió ampliamente y le hizo señas para que lo siguiera adentro. Muy bien, vamos a instalarte. Él comenzó a mostrarle los alrededores para que se familiarizara con su entorno y luego comenzó a ayudarla a organizar el acceso a formas para que pudiera obtener algunas cosas nuevas que necesitaría. Puede que sus necesidades diarias fueran muy pequeñas, pero aún así era agradable poder comer de vez en cuando por el sabor y el disfrute. Ella no moriría de hambre, pero aún podía saborear las cosas y tenía otras funciones corporales como muchos humanos. Tiffany nunca se enfermaría con su cuerpo así, pero para ella era un requisito mantenerlo y cuidarse un poco mejor. Era algo que no podía hacer mucho cuando estaba con sus padres adoptivos. Ella quería limpiarse después de haber estado tumbada en un lugar tan sucio durante un tiempo desconocido mientras estaba inconsciente. Se dio el primer baño caliente de su vida y pasó un rato disfrutándolo mientras se sumergía en la bañera. Se puso un pijama cómodo después de morir y pudo sentarse a mirar televisión con algunos bocadillos ligeros. Era la primera vez en su vida que podía disfrutar de cosas tan sencillas y sentirse tan cómoda. Se quedó dormida poco después y no se preocupó por hacer nada más. Cuando se despertó al día siguiente, Tiffany finalmente tenía la mente lo suficientemente clara como para pensar en otras cosas. Butch estaba frente a ella y le hizo la misma pregunta. Tiffany reflexionó un rato antes de dar una respuesta breve. Intentaré traer algunos de mis recursos primero y luego empezaré a pensar qué quiero hacer con ellos. Butch asintió.
¿Qué tal si te quedas por aquí y buscas algo que hacer primero? Quizás encuentres algo que te apetezca. Tiffany lo pensó antes de responder. Supongo que puedo hacerlo, pero necesito llamar para un par de cosas para poder mantenerme y no ser una carga. Butch negó con la cabeza y suspiró. ¿No lo entiendes? Tengo suficientes cosas tuyas para mantenerte el resto de tu vida, siempre y cuando no gastes de más. Si lo necesitas, te asignaré a alguien para que te ayude. Tiffany no entendía cuánto había ganado a través de los años y nunca podría entenderlo ya que nunca había experimentado tales cosas. Su comprensión de los conceptos de dinero y otras cosas era gravemente deficiente, ya que nunca tuvo dinero para gastar en sí misma o en sus metas futuras. Todo lo que ella tenía estaba en manos de otros y ella nunca llegó a tocar nada. Ella había vivido con lo poco que le daban o ganaba dentro del carnaval, por lo que nunca tuvo lo suficiente para comprar nada lujoso o algo que fuera para ella más allá de lo esencial. Si ella tomaba todo lo que Butch había guardado para ella y dejaba afuera todo lo demás que había ganado a través de los años, entonces sería capaz de mantenerse perfectamente bien siempre y cuando no se volviera loca con sus gastos. Cuando Butch mencionó eso, de repente algo me vino a la mente. Era algo que pensó que sería útil, pero antes no tenía acceso a esas cosas. Si hubiera intentado hacerlo antes, habría tenido dificultades para explicar por qué le seguían enviando esas cosas o por qué gente extraña la visitaba. Estaba libre de la influencia de sus padres, así que por fin pudo dedicarse un poco a ello. Necesito que me encuentres a alguien. Tengo su dirección y todo lo demás, pero podría ser bastante peligroso si no te acercas con cuidado. La mirada de Butch se tornó seria al preguntar: ¿qué clase de persona quieres que encuentre? Tiffany parecía muy segura de su decisión y asintió con entusiasmo. Te contaré los detalles más tarde. Primero necesito contactar con otros lugares que debo empezar a visitar si quiero que me escuchen más. Tenía varios planes a partir de la información que había recopilado durante años de espiar a otros y reunir información, pero sabía que todavía necesitaba adoptar un enfoque más activo para aumentar su influencia general. Anteriormente, Tiffany estaba limitada a los diversos juguetes y muñecas que la rodeaban y que se vendían o ganaban en el carnaval para ampliar la cantidad de información que podía recopilar. Estaba bastante limitado a aquellos que acudieron al carnaval y optaron por comprar los distintos premios disponibles. Era un requisito que quienes los obtuvieran los terminaran guardando para que ella pudiera continuar espiándolos. Si le hubieran tirado uno o algo más, entonces no podría reunir información con ellos a menos que encontrara una forma de colocarlo en otra ubicación después de controlarlo ella misma o de obtener ayuda de sus contactos. Butch la escuchó y empezó a comprender de qué hablaba, así que le dijo: te asignaré a Puck. Confío mucho en ella y podrá ayudarte mucho con cualquier cosa que necesites. Estaba preocupado por su seguridad en una zona tan caótica y confiaba en Puck lo suficiente como para dejarle a su hermana. Comentario 15. Votar capítulo 24. Tienda. Pasaron varios días bastante pacíficos mientras Tiffany se adaptaba a su nuevo entorno. Era bastante extraño tener tantas cosas nuevas disponibles para ella. Ella vivía rodeada de gánsteres y personas que podrían ser consideradas villanos, pero no le importaba. Se trataban entre sí de manera similar a cómo se comporta una familia entre sí. Fue un gran paso respecto a cómo había vivido antes. Sus muchos años en el carnaval la habían vuelto cautelosa y nerviosa todo el tiempo. Cada momento podría ser otro momento en el que ella podría ser vendida o convertirse en la mira de sus codiciosos padres adoptivos. Cuando empezó a acercarse un poco a uno de sus hermanos adoptivos, desaparecieron de su vida muy repentinamente. Era difícil formar vínculos estrechos y siempre había una sensación de estar en un entorno inestable. Su nuevo hogar también traía sus propios peligros, pero se sentía mucho más cómodo. Hubo momentos en los que casi se olvidó de las amenazas potenciales mientras comenzaba a disfrutar un poco más. Había algunas cosas que podía hacer, pero tomaría algún tiempo para que se obtuvieran resultados reales de tales acciones. No se le ocurría nada de inmediato y aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, mucho más lejos de la ciudad, había una pequeña y pintoresca tienda que estaba llena de todo tipo de juguetes y muñecas. Había muchos tipos junto con objetos coleccionables raros y otras cosas únicas. Cada uno parecía haber sido cuidadosamente cuidado y estaba bien mantenido. Nadie jamás sospecharía que se trata de un lugar que alberga a un villano. El dueño de la tienda parecía bastante mayor y no había nada extraño en su apariencia general. O bien tenía un don que no era tan obvio como para afectar su apariencia o no tenía ninguno en absoluto.
No todos los humanos del mundo poseían un don y, entre ellos, había una cantidad cada vez menor de ellos que aparecían en el mundo con cada generación. Los quirks se estaban volviendo más dominantes en la sociedad y estaban evolucionando más con cada generación que pasaba. Era bastante raro que un villano no poseyera un don, pero no era del todo imposible. Todo lo que se necesitaba para convertirse en un villano era hacerse un nombre haciendo malas acciones y que la policía local no tuviera la confianza para atraparlos sola. Si fueran villanos, entonces los héroes tendrían que ayudar a la policía a rastrearlos y capturarlos. Desafortunadamente no todos los rostros y nombres de cada villano eran completamente conocidos por el público. Al igual que los héroes se esconden detrás de sus alias para proteger sus vidas privadas, los villanos podrían hacer lo mismo. El anciano era un villano que utilizaba astutamente su experiencia para su beneficio mientras mantenía su vida actual como una tapadera para sus otras actividades. Nadie sospecharía jamás del amable anciano que vendía juguetes en una juguetería antigua. Nadie excepto Tiffany. Tiffany se topó con él por casualidad, pero descubrió que podría ser beneficioso en el futuro, por lo que lo recordó y tomó nota de él. Ella tenía algo sobre él, por lo que era posible que él no pudiera negarle sus peticiones si ella pedía algo. Tiffany lo había vigilado desde uno de los juguetes que habían traído para arreglarlo y había presenciado y escuchado muchas cosas que podrían usarse en su contra. Lo más importante que llegó a saber fue su identidad secreta y escuchó la discusión que estaba teniendo con un cliente sobre un trabajo que debía realizar. Ella ganó algo que podría usarse en su contra. Tiffany había aprendido tempranamente que la información era poder y que su habilidad podía entrometerse en las vidas de muchas personas desprevenidas. Casi todos teníamos algún lado oscuro o secreto oculto que no queríamos revelar al mundo. A veces, esas partes ocultas permanecían ocultas tras puertas cerradas dentro de sus propias casas o donde sentían que estaban seguros, pero Tiffany podía infiltrarse en esos lugares con facilidad. Nadie aún había mostrado signos de poseer un Kirk que tuviera tales capacidades y si lo hicieran, serían controlados fuertemente, reclutados por una unidad especializada o serían eliminados temprano dependiendo de la postura de aquellos que descubrieran que alguien poseía un Kirk tan peligroso. Había algunos que creían que si no podían controlar algo o no podía ser un beneficio para ellos, entonces el peligro potencial de tal don representaría una amenaza demasiado grande en el futuro. Si no pudieran tenerlo para sí mismos, lo más seguro sería eliminarlo antes de que el potencial comenzara a manifestarse. Comentario 6. Votar capítulo 25. Juguetería. El anciano era un maestro en la creación de todo tipo de artilugios e inventos. Durante su estancia en el ejército fue experto en bombas, por lo que tenía bastante experiencia trabajando con bombas y otras cosas similares. Sabía fabricar y desarmar todo tipo de bombas o trampas. Su experiencia le permitió mantenerse después de dejar el ejército y esta se desarrolló aún más a medida que hizo nuevos contactos. Se sintió abandonado por su país cuando ya no era útil y por eso decidió cuidar solo de sí mismo. Adquirió el tipo de ideología de que era mejor para él tomar sus propias decisiones en la vida en lugar de estar a merced de alguien más que le daría órdenes y luego lo abandonaría cuando ya no fuera útil. Le pareció muy fácil convencerse a sí mismo de que podía vivir así para su propio beneficio, siempre y cuando pudiera vivir bien, incluso si era a costa de los demás. Le ordenaron matar a otros por el bien de su país, pero cuando lo hizo por dinero, siguió diciéndose a sí mismo que había evolucionado para convertirse en algo más que un simple títere. Él era su propio hombre y podía decidir cómo utilizar lo que tenía mientras vivía bajo sus propios términos. Desde entonces vivió como mercenario a sueldo y podía aceptar cualquier cosa que quisiera siempre que el trabajo estuviera bien remunerado. La moral o los vínculos con su país ya no tenían importancia en su nuevo trabajo. No importaba quiénes eran sus objetivos o qué se le pedía, siempre que el salario fuera suficiente y algo dentro de sus capacidades. A medida que crecía, tuvo que aprender a ser más creativo en sus trabajos para evitar morir en ellos, pero fue entonces cuando la mayoría de las agencias de apoyo a héroes comenzaron a florecer. Comenzó a incursionar en esa área para ayudar a sostener sus actividades mientras otras de sus cosas se vendían en el mercado negro. Sus actividades más recientes estuvieron relacionadas con muchos artilugios peligrosos que se utilizaban para matar a sus objetivos y algunos de ellos eran héroes. Era lo suficientemente inteligente como para utilizar cosas a las que la gente normalmente no prestaría mucha atención, pero que serían muy peligrosas una vez activadas. El más peligroso de ellos era cuando estudiaba a sus objetivos por sus gustos y hábitos durante mucho tiempo y luego hacía que le entregaran un objeto adecuado.
Una vez que el objeto llegaba, todo lo que hacía falta era que se activara mediante una determinada acción o mediante una detonación remota para que el objeto matara a sus objetivos. La mayoría de sus regalos solían estar dirigidos a alguien que el objetivo conocía y generalmente llegaban en momentos en los que se esperaba que llegaran, por lo que muchos de sus asesinatos tuvieron éxito. No tenía un patrón específico ni una forma de identificar sus métodos con precisión, por lo que era difícil para otros evitar sus asesinatos cuando ocurrían y era igualmente complicado averiguar quién era. Su nombre clave o alias en el inframundo era conocido como Gideon, que tenía el significado de destructor. Gideon era una persona con la que era muy peligroso meterse y, si no se lo abordaba con cuidado, podría significar el final para cualquiera que se convirtiera en su próximo objetivo. El anciano estaba rodeado de muchos juguetes y muñecas mientras arreglaba los últimos que habían traído cuando se escuchó un ruido que provenía de la puerta principal. La puerta no se abrió aún, pero se oyó un ruido que llamó la atención del alerta anciano. Sus ojos se agudizaron mientras miraba a su alrededor antes de dirigir su atención más allá de los estantes hacia la puerta principal. Debajo de la puerta había una carta que había sido enviada a través del buzón y no había nadie más alrededor. No vio a nadie más afuera después de buscar a la persona que lo publicó. Fue como si la persona que lo publicó lo hubiera hecho rápidamente antes de huir lo más rápido que pudo. Gideon no podía perseguir a alguien en su condición actual y no tenía motivos para hacerlo por una carta que le habían entregado. Era bastante sospechoso que lo hubieran colocado dentro cuando la tienda estaba abierta y que lo pudieran entregar personalmente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Gideon revisó la carta con cautela, utilizando su experiencia para buscar cualquier cosa extraña antes de abrirla. Sacó el papel lentamente antes de desdoblarlo para leerlo. Su mirada se volvió fría y alerta cuando leyó las primeras líneas escritas en la página. Comentario 10. Votar capítulo 26. Gideon leyó lo que había en la página que había sacado del sobre y su mirada se volvió más severa cuanto más lo leía. Estimado señor Gideon. Le escribo para informarle que su identidad es conocida por unas cuantas personas selectas y que seguirá siendo así en el futuro siempre que se cumplan ciertas condiciones. Necesitamos mucho de su experiencia y servicios, por lo que sería problemático delatarle, pero sería necesario si no coopera. Preferiríamos mantener esto como una relación comercial en la que ambas partes puedan beneficiarse, pero somos muy conscientes de sus capacidades y de la necesidad de protegernos también. Para agregarle una capa adicional de seguridad a nuestras vidas, si por casualidad sufrimos una muerte prematura, su identidad será revelada a todos y ya no podrá ocultarse. Sería de su interés ayudarnos y mantener una buena relación con nosotros en el futuro para evitar que tales cosas sucedan. Lo que necesitamos fundamentalmente son tus habilidades de invención y no tus otros servicios, así que no te pediremos que mates por nosotros. Solo necesitamos lo que puedas construir, lo que necesitamos y se te pagará por tus servicios. En un par de días te llegará una caja a tu tienda junto con un sobre en cuyo interior estará el pago y lo requerido del primer trabajo que queremos que realices. Esperamos que sigan cooperando por el bien de la paz entre nosotros. De tus nuevos y misteriosos socios. PD. Si intentas traicionarnos e intentas algo gracioso, lo sabremos, así que debes pensarlo cuidadosamente antes de hacer tales cosas. Gideon apretó los dientes con rabia y arrugó la carta. Maldición, ¿cómo me atraparon? Siempre he sido tan precavido. Empezó a sentirse enojado y ansioso porque alguien pudiera descubrir su identidad secreta. Si se decidieran por un ligero capricho, entonces su vida podría acabarse. Por las varias advertencias que le hicieron, parecía que lo estaban vigilando y lo conocían muy bien. Era como si pudieran predecir que él intentaría algo y le estaban advirtiendo. No sabía cómo sabrían que él haría tales cosas o cómo las haría, pero no podía estar seguro de poder salirse con la suya. Si sus oponentes supieran de él y fueran lo suficientemente cuidadosos, nunca tendría la oportunidad de alcanzarlos. No podía golpear a sus oponentes a menos que estuviera seguro de su capacidad para alcanzarlos. Si podía hacer eso, entonces tenía que saber con seguridad si habían puesto en práctica otros métodos para utilizarlos como medida de precaución en caso de que tuviera éxito. No podía arriesgarse a que su identidad se conociera independientemente de si fracasaba o tenía éxito, por lo que se sentía bastante estancado en su situación actual. Su ánimo se tranquilizó después de un tiempo, a medida que poco a poco iba aceptando su nueva realidad. Bueno, al menos no me están esclavizando para que ande matando para ellos. Gideon ya estaba sintiendo los efectos de su vejez y sabía cómo resultaría si se veía obligado a convertirse en el asesino de alguien.
Una vez que alguien lo tenía en su poder, lo usaban hasta que no quedaba nada más antes de descartarlo finalmente, y eso era si era capaz de sobrevivir a cualquier petición irrazonable que le dieran. Con su edad actual, la probabilidad de que pueda mantener una vida así sería muy baja. Se sintió aliviado al no verse empujado a una situación tan desesperada, por lo que permaneció paciente mientras esperaba la siguiente fase de contacto entre él y su nuevo cliente o clientes. Gideon esperó nervioso durante los siguientes días antes de que llegara un paquete que fue entregado por unos niños harapientos. Había quedado claro que los niños habían sido comprados para entregar el paquete y probablemente había alguien más que había organizado que sucedieran cosas similares en el medio para que llegara sin tener que encontrarse cara a cara. Podría sobornar o interrogar al niño, pero solo se toparía con otra persona que podría ser solo un peón más que no sabía nada. Así que así es como quieren jugar, bien. Jugaré yo. Abrió la caja y dentro había todo tipo de juguetes y muñecas. ¿Es esto? Pensó que dentro habría algo más complicado, por lo que quedó bastante sorprendido. Gideon tomó la carta que estaba dentro para poder revisar las siguientes instrucciones. Comentario 9. Votar capítulo 27. Pedidos especiales de juguetes. Lo que Gideon vio en la carta fueron instrucciones con algunas modificaciones básicas que debían realizarse a los diferentes juguetes que estarían equipados con diferentes cosas que agregaba regularmente a algunos de sus artículos de asesinato habituales. Si no había un compartimento para colocar algo dentro, entonces tenía que hacer uno. Si una pieza no era adecuada para el propósito que tenía en mente, entonces era necesario reemplazarla o quitarla. A algunos se les añadirían proyectiles en el interior que podrían dispararse para disparar algo. A otros se les podrían implantar dispositivos explosivos que podrían activarse mediante un determinado mecanismo o función de lo que él había construido. Algunos tendrían agujas o gases envenenados en su interior que se activarían al sostenerlos o usarlos, de modo que el objetivo inhalaría los gases o sería pinchado por la aguja, lo que lo envenenaría. No se limitó a utilizar un único método y hubo muchas ocasiones en las que tuvo que ser creativo en su forma de matar. Hubo momentos en que sus muertes debían parecerse más a accidentes o muertes naturales para que sus inventos no fueran tan obvios como para ser la causa detrás de las muertes cada vez. Gedeón no sabía qué propósito tenía el otro grupo, pero estaba claro que querían armarse con sus inventos. No sabía si el primer paquete era solo una pequeña prueba para ver cómo lo manejaba o si era todo lo que se le exigía para futuras solicitudes, pero no podía hacer nada al respecto. Miró cada uno de los juguetes y todos parecían muy comunes y podían encontrarse en cualquier lugar. No tenían ninguna característica definitoria que pudiera revelar de dónde venían o dónde podrían haber sido fabricados o comprados. Le dejó una sensación de gran frustración no poder descubrir más acerca de aquellos que tenían algo sobre él. Algunos de los juguetes y muñecas que estaban en la caja parecían muy viejos y posiblemente de segunda mano, por lo que le resultó igualmente difícil obtener información de ellos. Es posible que algunos hayan ido de un lugar a otro, mientras que los detalles de la compra original serían casi imposibles de desenterrar y rastrear incluso con sus contactos. Si pedía un favor, Gedeón todavía no tenía la confianza para rastrear a las personas que lo hacían trabajar para ellos. Si le daban la oportunidad la aprovechaba y se mantenía alerta buscando posibles oportunidades mientras desempeñaba su nuevo rol. Sacó un juguete y comenzó a desarmarlo pieza por pieza mientras comprendía mejor la estructura completa antes de empezar a dibujar algunos modelos de lo que se podía hacer con ellos. Cada diseño que hizo fue muy sutil y ocultó los propósitos de cada uno de ellos muy por debajo de las cosas originales que les fueron entregadas. Después de que terminó de usarlos, parecían nuevos y mejores que nunca, como si fueran un juguete nuevo y no los viejos productos de segunda mano que llegaban. Cada uno de ellos parecía realizado de manera muy profesional, como si hubieran sido completamente restaurados a su antigua gloria o quizás incluso mejor que eso. Leyó nuevamente las instrucciones antes de volver a colocarlas dentro del paquete que estaba nuevamente sellado. Guardó el dinero que ganó en su caja fuerte trasera antes de salir a dejar el paquete en el lugar designado a tiempo para que lo recogieran. Gedeón era muy curioso y no podía dejarlo oír por completo, así que se quedó y se escondió para vigilar el paquete, pero pronto volvió a quedar insatisfecho. Una pareja de chicos sin hogar de las calles traseras vinieron a recoger la caja y desaparecieron con ella antes de alejarse rápidamente de su vista. Quiso perseguirlos para ver con quién se encontraban, pero ya se habían ido y su cuerpo ya no le permitía realizar tal actividad. Él solo podía observar con impotencia cómo se alejaban y desaparecían con el paquete.
Lo que no sabía era que cada uno de los juguetes que había modificado lo observaba todo el tiempo mientras trabajaba. Estudiaron su forma de trabajar y trataron de comprender un poco de lo que hacía mientras lo vigilaban de cerca por si intentaba algo malicioso. Nunca se sabría con certeza si había hecho algo, pero era mejor ser cauteloso. El paquete pasó de persona en persona hasta ser entregado en un edificio abandonado donde los juguetes y muñecos permanecieron sellados en su interior. Nadie vino a buscarlos al lugar donde fueron entregados y durante la noche cuando el lugar estaba en completo silencio, se escuchó un ruido desgarrador que provenía del paquete al romperse el sello. El paquete se abrió y los juguetes que estaban dentro empezaron a salir uno tras otro y se movían como si estuvieran celebrando su libertad. Comentario 12. Votar capítulo 28. Nuevo estilo de vida. Cuando se completó un pedido, los juguetes cobraron vida y se aventuraron hacia sus objetivos designados. Cada uno de ellos llegó a tiempo para ser recogido por alguien o esperar sus siguientes instrucciones. No todos ellos serían llevados a algún lugar, especialmente porque eran peligrosos. Aunque Tiffany nunca notó que se hiciera algo extraño con cada uno de los que estaban bajo su control, siempre existía la posibilidad de que se hubiera puesto algo dentro que estaba más allá de su comprensión. Un simple dispositivo de rastreo o una bomba activada a distancia podrían usarse contra ella y Butch si no tenía cuidado. Cada uno de ellos sería enviado a un lugar designado para un propósito específico o los mantendrían en un lugar alejado de donde se alojaban. Resultarían ser valiosas cartas de triunfo si se usaran con eficacia, pero podrían transformarse en un problema importante si se emplean sin cuidado. Tiffany estaba tratando con un anciano y con mucha experiencia que tenía mucha experiencia matando a otros y navegando por varios canales del inframundo. No debía subestimarlo, de lo contrario le costaría la vida. Si ella tuviera una mayor necesidad de algo, entonces tendrían que ser trasladados más cerca de una posición designada antes de que ella fuera allí para que pudieran estar allí listos para usarse si fuera necesario. El acuerdo actual permitió que la transacción se desarrollara sin problemas y, siempre y cuando ella no hiciera nada que lo molestara, se podía construir una relación a un ritmo constante. Se realizó una transacción con éxito, por lo que se enviaron más juguetes para modificar. Si todo saliera bien se podrían hacer peticiones más difíciles y de mayor envergadura. Cada día que pasaba permitiría que más de ellos fueran modificados mientras Tiffany podía pensar en cómo viviría su vida a partir de ahora. Después de pensarlo un tiempo, Tiffany decidió intentar participar en algunas de las actividades que el grupo de Butch tenía organizadas. Puede que Butch se haya hecho un nombre en los alrededores, pero no era considerado el jefe en lo más alto de su organización. Él era solo uno de varios líderes de alto nivel debajo del jefe que dirigía todo. Cada uno de los líderes de alto nivel era para ellos una especie de ejecutor y era igualmente importante para su organización criminal. Cada líder puede tener sus operaciones y formas de hacer las cosas, pero cuando las órdenes llegaban desde arriba, no se podían ignorar sin importar lo que los líderes pensaran al respecto. Aún había espacio para que Butch ascendiera si así lo deseaba y si Tiffany quería apoyarlo activamente. El problema era que la organización se debilitaría gravemente si intentaba tomar el poder sin el apoyo de los demás líderes. Era posible cultivar algunos talentos o convencer a otros para que se unieran a ellos, pero ambos métodos eran bastante riesgosos y no pasarían desapercibidos. Tiffany no siempre estaría allí para ayudarlo y probablemente encontraría algo que se adaptara a ella, por lo que no sería prudente tomar el poder cuando Butch no tenía el poder suficiente para mantenerlo por su cuenta. Tiffany se despertó y se dirigió al vestidor donde había una amplia variedad de ropa disponible para ella. Fue un espectáculo extraño para ella ya que no estaba acostumbrada a tal lujo. Amplias filas de estantes estaban llenas de la última moda en diferentes prendas de vestir. Había algunas filas de zapatos, pantalones, faldas, vestidos, corsés, camisas, chaquetas y mucho más, incluidos varios accesorios. Tiffany se sentía un poco abrumada por la nueva vida que estaba viviendo, pero se sentía bien al mismo tiempo. Había muchas cosas que antes no había podido experimentar y ahora podía hacer muchas cosas que nunca había hecho antes o que nunca hubiera deseado hacer. Después de elegir un vestido negro de moda, Tiffany se vistió antes de salir a encontrarse con Butch para contarle sus planes. Cuando llegó a su oficina, donde normalmente manejaba la mayoría de sus asuntos, Tiffany se topó con Puck, que estaba de pie cerca de la puerta como si lo estuviera vigilando. Puck parecía muy seria en sus deberes, pero había un afecto subyacente en cada una de sus acciones mientras miraba atentamente hacia la puerta cerrada para ver a Butch cuando saliera.
Su mirada se volvió hacia Tiffany y su expresión se endureció un poco, ocultando sus emociones previas. Butch me asignó a ti, así que avísame cuando tengas algo en mente que pueda hacer por ti. Lo que me has pedido hasta ahora fue fácil de lograr. Se acercó más y le insinuó en voz baja. Habla bien de mí con Butch. Como eres su hermana, estoy segura de que te escuchará atentamente. Si me ayudas, me esforzaré más por ayudarte. Comentario 7. Votar capítulo 29. Nombramiento. Después de escuchar a Puck, Tiffany se reunió con Butch mientras discutían algunos de sus planes futuros. Ella quería ir reuniendo poco a poco los fondos que había ido ahorrando gracias al resto de sus hermanos, quienes los habían estado guardando. Dependiendo de cómo respondan a tal solicitud, esto le ayudaría a decidir si serían lo suficientemente confiables como para incluirlos en cualquier otra cosa que requiriera mucha confianza. Por el momento, Tiffany necesitaba acostumbrarse a su entorno y estilo de vida actuales. No era el tipo de vida al que estaba acostumbrada e incluso con sus mejoras más recientes, había un límite sobre cuánto podía absorber y mejorar su cuerpo. Fue un proceso gradual y comparado con otros que tenían un Kirk, su cuerpo aún era muy frágil frente a sus poderes. Si los estudiantes adolescentes pudieran destrozar robots de batalla hechos de metal con el uso de su don, entonces su cuerpo sería destruido muy fácilmente. El poder de algunos héroes en entrenamiento e incluso de algunos villanos era muy aterrador. No estaba en ningún nivel que Tiffany pudiera dar un paso adelante con confianza para poder luchar contra ellos. Afortunadamente tenía algunos métodos para superar algunas situaciones, pero su cuerpo principal no podría salir adelante personalmente cuando se tratara de algunas tareas. Tiffany ya había hecho algunos planes con anterioridad para ayudar si era necesario, mientras también buscaba a otro de sus contactos cercanos. Ella estaba en el asiento trasero de un coche mientras Puck estaba en el asiento del conductor. Ambos habían hecho un largo viaje antes de salir a comprar trajes caros y profesionales. Ambos estaban muy bien vestidos y parecían estar destinados a realizar algún tipo de asunto oficial. Tiffany miró por la ventana durante un rato antes de centrar su atención en las señales de la calle que indicaban su entrada a otra ciudad. Pronto se encontraron conduciendo durante otra hora aproximadamente hasta que llegaron a una gran fábrica. Puck salió del auto antes de acercarse para abrirle la puerta personalmente a Tiffany, quien salió una vez que Puck le ofreció una mano. Con su objetivo en la mira, Tiffany caminó hacia la fábrica y entró por la entrada principal, donde la recibió una recepcionista. ¿Tiene una cita? ¿Puedo ayudarle en algo? Tiffany salió de la cobertura de Puck antes de llegar al mostrador. La accionista Tiff está aquí para hablar con el director ejecutivo. La recepcionista la miró de arriba a abajo antes de fruncir el ceño. Deja de mentir, niña. No puedes ser accionista. Deja de hacerme perder el tiempo. Puck no podía controlar su ira, especialmente cuando había tenido una crianza entre gánsteres y a menudo tenía que ajustar cuentas para ganarse el respeto de los demás. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, Tiffany extendió su brazo frente a ella para bloquearla. Tiffany mantuvo la calma mientras sus ojos verdes miraban a la recepcionista. Tengo el 51% de las acciones. Si no me cree, supongo que no tengo otra opción. Ella chasqueó su dedo causando que Puck de repente se moviera en la dirección que ella quería. Puck abrió el maletín que contenía numerosos documentos oficiales, entre ellos declaraciones oficiales de la totalidad de sus acciones en la empresa. Si no fuera porque le ha gustado este lugar, quizá ni siquiera existiera. Puck reflexionó profundamente mientras mostraba brevemente los documentos oficiales. Actúo en nombre de la tutora de Tiff hasta que alcance la mayoría de edad, pero cada una de sus palabras y decisiones también son mías. Lo que quería decir era que era a Tiffany a quien todos debían consultar y hablar si necesitaban buscar a alguien que tomara las decisiones. Por lo general, cuando estaban involucradas acciones y otros asuntos de la empresa, había muchos problemas legales involucrados para aquellos que aún no habían alcanzado cierta edad. Obtener acciones y otras cosas era bastante difícil para alguien que no tenía la edad suficiente, por lo que otra persona generalmente las conservaba y actuaba como tutor hasta que esa persona alcanzara la mayoría de edad. Cuando alguien estaba en tal posición, era fácil para los niños que heredaban o ganaban tal poder no ser más que marionetas para ser utilizadas por los mayores, por lo que era difícil para ellos ganarse el respeto que necesitaban durante los momentos importantes cuando lo necesitaban. Como Tiffany tenía el poder de tomar sus propias decisiones y el adulto solo actuaba como intermediario en el proceso, era aún más importante que la otra parte se diera cuenta de lo importante que era Tiffany.
Lo más importante fue que Tiffany poseía más del 50% de las acciones de la empresa. Si ella quisiera, podría poner patas arriba toda la dirección de la empresa y despedir a gente con solo una palabra suya. La recepcionista se sorprendió y se quedó en silencio por un tiempo al darse cuenta de que habían juzgado mal la situación. Saltaron de sus asientos y desaparecieron por una trastienda para informar a su jefe de la llegada de una persona importante. La he cagado. Este trabajo ya era bastante difícil de conseguir. Espero que lo dejen pasar. Llegaron pronto y llamaron a la puerta de la secretaria del jefe de la empresa. ¿Tiene el jefe una cita hoy? Comentario 5. Votar capítulo 30. Empresa. Tras informarle que había una cita, la recepcionista regresó a toda prisa. Si venía alguien tan importante, ¿por qué no lo avisaste? Me pusiste en un aprieto. Técnicamente no fue culpa de nadie en particular. Fue solo que la cita se había concertado a último momento. Hubo poco tiempo disponible para transmitir los detalles de la reunión a aquellos en los puestos más bajos de la empresa. Los superiores estaban demasiado ocupados intentando hacer tiempo para el jefe, liberando citas previas para hacer tiempo para un invitado tan importante. Después de disculparse profusamente durante un tiempo, la recepcionista llevó a Tiffany y Puck a la oficina principal del CEO. Ambos llegaron al interior de la habitación y vieron una silla alejada de ellos que giraba lentamente. La silla era muy grande en comparación con la mayoría de las demás y también lo era el escritorio dentro de la habitación. Se podría decir que toda la habitación era un poco más grande y que el techo estaba más alto. Cuando la silla se giró, se les mostró una gran figura con muchos rasgos inhumanos. Vestida con un sencillo traje de negocios marrón, había una mujer peluda antropomórfica que tenía muchas características similares a las de una vaca. Tenía pelaje marrón con pelo largo blanco, ojos verdes, cuernos largos y blancos, manos grandes que parecían humanas, pies que parecían pezuñas, una cola de vaca y una cara de vaca. Si se pudiera identificar su don, sería más conocido como tipo vaca o toro, pero había otros nombres como tauren o minotauro. La mujer bajó la cabeza para mirar a los presentes debido a su gran tamaño. Soy la directora ejecutiva, Tomo, Ejem. Puedes llamarme Tori. Su seriedad desapareció en cuanto se equivocó al hablar, y sus siguientes palabras fueron bastante precipitadas. ¿Y qué significa esta visita, Mou? A pesar de ser la actual directora ejecutiva interina, Tori aún recordaba que no había pasado tanto tiempo desde que su empresa estuvo al borde de la quiebra. Todos los miembros de la junta directiva estaban abandonando la empresa o tratando de lograr un beneficio final dividiendo la empresa y vendiéndola en partes más pequeñas a otros lugares. Lo que no se esperaba era que las acciones que se estaban vendiendo rápidamente estaban siendo compradas por el nuevo accionista. Lo que ocurrió a continuación fue bastante inesperado, ya que la incautación se produjo demasiado rápido como para decir que se haría de manera normal, a menos que hubiera mucho dinero en juego. Después de que eso sucedió, de repente surgieron algunas demandas por parte del accionista más importante para eliminar a algunas personas problemáticas que todavía estaban involucradas en la empresa. El anterior director general fue destituido de su cargo y su secretaria fue designada como su reemplazante. La actual CEO hizo gran parte del trabajo de la anterior y estaba muy familiarizada con él, por lo que era la persona adecuada para gestionar lo que ocurrió a continuación. Como alguien con una apariencia antropomórfica, Tori experimentó muchas injusticias mientras crecía y en el trabajo debido a la discriminación que tuvo que enfrentar a menudo por parte de los demás. Fue bastante impactante para ella que de repente le dieran tanta atención y le dieran un ascenso tan grande de repente. Lo que vino después fue igualmente impactante después de que ella cumplió con las exigencias que le pidió el accionista del 51%. Se establecieron nuevas asociaciones que les permitieron convertirse en productores regulares de diversos juguetes para una determinada gran empresa. Toda la preparación realizada previamente les había permitido tomar una salida grande y estable de la quiebra. Después de un par de años, escaparon de su peor crisis y comenzaron a ganar más dinero gracias a los negocios constantes que obtenían. Lo más impactante de todo fue que la persona que estaba detrás de todo esto supuestamente era alguien que no tenía la edad legal suficiente para ser considerado adulto. Tiffany parecía una niña a los ojos de Tori, pero no podía subestimarla por eso. Estaba bastante nerviosa y mostraba indicios de curiosidad por Tiffany en lugar de tener otros pensamientos como menospreciarla. Tiffany miró a la gran figura entrecerrando los ojos. He venido a ver cómo va todo. Me gustaría tener tiempo para revisar la calidad de los productos antes de empaquetarlos y transportarlos regularmente.
Tiffany había invertido en la empresa hacía años y aprovechó la oportunidad cuando las acciones estaban más baratas. Al indagar en la vida de otras personas de la empresa, logró aprovechar algunas de sus debilidades para lograr que le vendieran sus acciones. La actual empresa no fue la única en ser intervenida de forma tan similar. Algunas empresas habían reservado acciones para ella y le debían algunos favores debido al uso de su información. Utilizando dichas conexiones y favores, podría brindar oportunidades a empresas más pequeñas y permitirles realizar trabajos para compañías más grandes que podrían brindar oportunidades continuas a las más pequeñas. Una de esas grandes empresas sobre las que Tiffany tenía cierta influencia fue la que ayudó a aclarar un proceso de divorcio que dio como resultado que la esposa conservara toda su riqueza debido a que su marido la engañaba. Tori escuchó las peticiones de Tiffany antes de asentir. No es una petición demasiado grande. Solo tengan cuidado al manejar todo. Los empleados deberían ayudar con cualquier asistencia relacionada con lo que sucede en el lugar de trabajo. Tiffany asintió con calma. Gracias. ¿Puedo irme ya? Tori no esperaba que fuera tan pronto, así que se puso un poco nerviosa. Ah, sí, claro, Mu. Cuando Tiffany fue llevada al lugar donde se producían y ensamblaban las piezas del juguete, los productos terminados estaban siendo revisados por el personal de la sección de control de calidad para detectar defectos. Le explicaron los conceptos básicos y se unió a ellos para poder manipular los juguetes ella misma. Comentario 6. Votar capítulo 31. En todo el mundo, Tiffany lo había organizado de tal manera que podía acceder a la fábrica con bastante frecuencia para poder comprobar la calidad de los juguetes que se estaban fabricando. Cada juguete que manejaba por un rato pronto quedaría bajo su control y eso era parte de su plan. Cada juguete que había sido manipulado sería vendido por la empresa para que así se difundieran por todo el país. Si fueran juguetes que se tocaran durante el tiempo suficiente, se convertirían en sus ojos y oídos, que también podrían ser manipulados por ella. Ella quería utilizarlos principalmente para recopilar información en lugar de para moverse, por lo que el tiempo empleado en establecer contacto con ellos era mucho menor. Cualquier juguete que se enviaba a empresas más grandes tenía la posibilidad de ser enviado a otros países fuera del Reino Unido. Tiffany no estaba segura de si era posible difundir su influencia sobre los juguetes hasta el punto de hacerlos mundiales, pero valía la pena intentarlo. Si fuera posible, entonces podría espiar a personas de otros países que hubieran comprado los juguetes enviados. Tiffany podría ampliar su rango de recopilación de información, pero no había garantía de que aún pudiera conseguir muchos objetivos útiles para vigilar. Siempre sería una apuesta arriesgada enviar las muñecas que ella controlaba. Si tenía suerte, podría obtener información muy útil. Si tenía mala suerte, pasaba el tiempo espiando a alguien que no le proporcionaba prácticamente ninguna información que pudiera serle útil a ella ni a nadie, sin importar cómo intentara usarla o venderla. Después de regresar a la oficina principal, a Tiffany le ofrecieron una propuesta de trabajo que era muy atractiva. Era algo que nunca había considerado antes y era bastante difícil de lograr en su situación actual. A Tiffany le ofrecieron convertirse en modelo o mascota de la empresa que podría usarse en diferentes métodos publicitarios o quizás en el logotipo de la empresa. Con la forma en que se había vestido y arreglado, Tiffany se veía muy bonita y tenía mucho atractivo. Era aún más perfecto que tuviera el tipo de Kirk que la hacía tener la apariencia de una muñeca viviente que encajaba bien con el tipo de producto que se vendería. Era algo que parecía bastante divertido de hacer pero tuvo que rechazarlo. Ya se daba por muerta a Tiffany, por lo que no se sentía cómoda con volver a mostrar su rostro en un futuro próximo. Si alguna vez sus padres adoptivos la vieran, pronto descubrirían que estaba viva. Si alguna vez descubrieran que ella era capaz de ganarse la vida por sí sola y tenía algo de dinero, lo más probable es que intentaran localizarla y quedarse con algo. Eran el tipo de personas que no sentirían ningún remordimiento por lo que le habían hecho y solo pensarían en los posibles beneficios que podrían obtener de ella. Si alguna vez descubrieran que se convirtió en una figura poco conocida que aparecía en algunas revistas o en la televisión, entonces nunca la dejarían ir. Tiffany regresaba a su casa después de un largo día y regresaba cada cierto tiempo para poder seguir aumentando el número de juguetes bajo su control. Era extraño tener a otras personas esperándola y ayudándola con cada pequeña cosa, pero su nueva vida estaba llena de muchas más experiencias a las que tendría que acostumbrarse. Pasaron varios días mientras Tiffany se acostumbraba a su nuevo entorno y se adaptaba al tipo de lugar en el que se encontraba.
Tiffany estaba constantemente nerviosa por su entorno cuando vivía en el carnaval y le resultaba difícil perseguir cualquier cosa que le interesara. El nuevo entorno era algo nuevo al que ella debía adaptarse y requería cierta vigilancia para sobrevivir en él. Tiffany no necesitó aprender a levantar la guardia ya que la tenía levantada desde el momento en que entró y normalmente era bastante cuidadosa con cómo hacía las cosas. Llegó un nuevo día y todos se disponían a realizar una tarea mientras Puck, Tiffany y algunos otros permanecían para proteger la sede principal. Butch salió con todos los demás, ya que iban a salir en mayor número para asegurarse de que todo saliera sin problemas. Comentario 13. Votar capítulo 32. Pandillas. Los numerosos juguetes bajo el control de Tiffany se esparcieron por el lugar al que se dirigía Butch. Mantuvieron una estrecha vigilancia sobre varios puntos estratégicos, como cámaras de seguridad instaladas para observar posibles puntos de entrada o puntos ciegos. Tiffany movió su conciencia de una a otra mientras intentaba hacer su mejor esfuerzo para mirar entre cada uno de los ojos de las muñecas que había colocado. Todo fue preparado con antelación para que todo estuviera listo antes de que cualquier otro evento ocurriera. En lo que respecta a la historia relacionada con las pandillas, hubo una larga historia de pandillas formadas en lugares menos afortunados que se formaron principalmente para combatir el entorno en el que nacieron y convertirlo en un lugar mejor para quienes vivían en él. Los métodos utilizados eran generalmente para proteger a los lugareños de la zona, pero algunos buscaron otros medios de negocio ilegal para poder ir más allá de ser una pequeña pandilla que solo cubría un área muy pequeña. Si querían poder ayudar a los demás y poder enfrentarse a quienes se aprovechaban de ellos y de otros, entonces necesitaban poder expandirse. Hubo muchas ocasiones en las que tuvieron que entrar en conflicto con bandas opuestas que invadían su territorio, por lo que tuvieron que defender lo que era suyo o lidiar con ello haciendo treguas o tratos con otros. Cada día, personas inocentes se veían atrapadas en medio de tales enfrentamientos y los negocios locales tenían que pagar tarifas de protección para poder estar protegidos de las pandillas y al mismo tiempo estar a salvo de ser atacados por ellas. Cuanto más grande se hacía una pandilla, más probable era que su forma original se corrompiera y cambiara respecto de lo que había sido creada para ser. Hacían tratos con otras pandillas y se fusionaban con algunas personas que los aceptaban y tenían puntos de vista y objetivos muy diferentes. Una pandilla podía cambiar de forma muchas veces dependiendo de quién tuviera el poder y podía hacer que el resto de la pandilla los siguiera. La pandilla de la que Butch formaba parte había ido ganando mucho poder a lo largo de los años, por lo que había cambiado bastante en términos de su estado y dirección originales. Esto trajo consigo muchos desafíos y peligros para lograrlo. Esto trajo consigo muchos otros problemas por parte de bandas rivales que buscaban aprovechar cualquier oportunidad para intervenir en el negocio de la banda o derribarla para siempre. Para una pandilla que estaba ganando un ascenso tan fuerte en poder y reputación, esto les generó muchos enemigos que deseaban derribarlos y apoderarse de lo que tenían. La acción más reciente fue que se produjo un ataque dentro del área protegida de la pandilla. Supuestamente lo habían hecho algunos subordinados menores de una pandilla que previamente había establecido una tregua con la pandilla de Bruce. Bruce tenía una alta posición en su pandilla pero todavía no era el líder absoluto dentro de ella, así que tuvo que salir a resolver el asunto. Dos personas de alto rango de dos bandas rivales tendrían que reunirse para resolver la disputa. Por lo general, esto se resolvería dando ejemplo y utilizando la violencia contra aquellos que rompieron la tregua. En otras ocasiones, una de las partes necesitaba proporcionar una compensación adicional para dejar de lado los rencores generados por esos acontecimientos. Butch llegó con un grupo determinado de personas que lo respaldarían si algo salía mal. Todo era cuestión de apariencias y ninguno de los dos bandos podía parecer débil cuando se enfrentaban. Lo mismo ocurrió con los demás que iban a reunirse con ellos. Tiffany pudo verlos entrar por un lado mientras la gente de Butch entraba a una fábrica por el otro extremo. No había nadie más dentro y sería un asunto privado entre ambas partes a menos que fueran molestados por otros. Ambos lados permanecieron en ambos extremos de la fábrica cerrada cuando entraron. La tensión estaba en el aire mientras ambos adoptaban posturas y seguían mirando hacia aquellos con quienes iban a pasar el tiempo. Muchos tenían curiosidad sobre el otro y si los rumores relacionados con ellos eran tan ciertos como habían escuchado. Algunos querían demostrar su valía, hacerse un nombre, pero necesitaban estar de acuerdo con los jefes que estaban por encima de ellos y que estaban a cargo.
Algunos de los jóvenes apasionados que había entre ellos estaban ansiosos por tener la oportunidad de actuar, mientras que otros eran más cautelosos y experimentados y mantenían una vigilancia tranquila hacia sus alrededores evaluando las fuerzas de los del lado opuesto. Se colocó una mesa en el medio entre ambos lados con un asiento a cada lado. Butch y el líder de la pandilla contraria salieron lentamente de la protección de su gente para encontrarse en el medio mientras todos los demás permanecieron atrás esperando que se les diera alguna orden. Comentario 3. Votar capítulo 33. Negociaciones. Las dos personas que ocupaban los puestos más altos de la sala se sentaron uno frente al otro. Ninguna de las partes relajó su vigilancia y mantuvo una actitud dura, sin querer mostrar debilidad ante la otra. Había un problema que resolver entre ambas partes. Un lado buscaba una retribución o un precio a pagar. El otro lado intentó disculparse con su pueblo, que actuó tontamente, mientras trataba de no parecer demasiado dispuesto a conceder más de lo que podía permitirse. Fue una batalla de ingenio e intimidación entre ambas partes. En el momento en que se detectaba una debilidad, uno de los lados comenzaba a sufrir. La atmósfera entre ambas partes fue bastante tensa durante todo el proceso hasta el momento en que se llegó a un acuerdo entre ellas al que ambas partes estuvieron de acuerdo. Ambas partes lograron negociar términos que les convenían a ambos sin sufrir pérdidas demasiado grandes y evitando al mismo tiempo la posibilidad de que estallara una guerra. Al ver a sus líderes estrecharse la mano para finalizar la reunión, algunos matones apasionados no estaban muy contentos por lo poco ocurrido que había sido y por no haber podido tener la oportunidad de brillar y mostrarle a la pandilla enemiga que no debían meterse con ellos. Algunos otros que buscaban mantener el equilibrio se sintieron bastante aliviados de que así evitarían el derramamiento de sangre un día más. Butch se levantó de su asiento y también lo hizo el otro líder de la pandilla enemiga. Ambos se giraron uno hacia el otro, manteniendo su vigilancia hasta el final mientras se dirigían de regreso a los otros lados de las habitaciones donde su gente los esperaba. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Butch. No está mal. Su insensatez les costó caro esta vez. Antes íbamos tras un lugar en particular para establecerlo como nuestro territorio, pero existía el riesgo de iniciar una guerra. Ahora que se equivocaron, pude conseguirlo sin tener que hacer nada mientras ellos están agradecidos de que lo aceptara para olvidar lo que su gente había hecho. Se sentía bien por lo que había logrado, pero su estado de ánimo cambió nuevamente de repente, lo que provocó que su mirada se volviera más fría y severa. El pendiente con un juguetito le colgaba de la oreja mientras hablaba en voz muy baja, algo que solo Butch podía oír, lo que interrumpía sus pensamientos. Butch, hay movimiento fuera de la fábrica. Parece que una fuerza desconocida se acerca a tu ubicación. Butch frunció el ceño y preguntó: ¿son parientes de los que están con nosotros? Estaba empezando a preguntarse si todo había transcurrido con demasiada facilidad y si todo era simplemente parte de un complot para traerlo a una trampa de la que sería difícil escapar. La voz de Tiffany no se escuchó por un momento antes de volver a hablar. No puedo identificarlos con la información proporcionada. Por su vestimenta, no parecen tener relación con los de adentro, pero conviene tener cuidado. No sería extraño que fuera atraído por su enemigo para quedar atrapado entre los de dentro y los que venían de fuera, ya que era un método efectivo para debilitar sus fuerzas desde varios ángulos. Lo que le preocupaba era si los que venían no tenían relación con el grupo con el que acababa de hacer un trato y de dónde habían sacado la confianza para poder emboscar el lugar de encuentro de dos grandes bandas. Nadie sería tan estúpido como para hacer algo así a menos que estuviera seguro de que tendría éxito. Si atacaban sabiendo que tendrían éxito, entonces tenía que haber algo que inclinara la balanza a su favor, lo que hacía que Butch se pusiera cada vez más nervioso. Justo cuando estaba entrando en pánico, la voz de Tiffany volvió a hablarle al oído. No te preocupes demasiado. Haré todo lo posible para que superemos esto, así que actúa como siempre lo harías en esta situación. El humor de Butch pareció volverse un poco más tranquilo y centrado después de escuchar las palabras de Tiffany. Si fueran las palabras de otra persona, tal vez le resultaría difícil creerlas durante una crisis así, pero cuando se trataba de Tiffany, no podía darse el lujo de dudar de ella después de las muchas cosas que ella lo había ayudado a superar. Lleno de determinación, acortó la distancia con sus subordinados y comenzó a agitar el brazo. Muévanse. Hemos terminado aquí y debemos irnos de inmediato. Todos estén en guardia y listos para el combate. Comentario 4. Votar capítulo 34. Enemigos. Los subordinados de Butch se pusieron en alerta una vez que escucharon el tono de voz que Butch utilizó cuando mencionó que debían estar listos para el combate.
Butch pensó en alertar a la otra pandilla, pero existía la posibilidad de que todavía estuvieran involucrados. Si bien era de su interés mantener con vida al grupo contrario como prueba del acuerdo alcanzado entre ellos, podría terminar siendo algo que lo pusiera en mayor peligro. Lo que necesitaba hacer era priorizar su vida en lugar de intentar aferrarse a sus logros más recientes. Lo que no esperaba era que entre el grupo contrario hubiera alguien que hubiera escuchado todo. Había un hombre con orejas demasiado grandes entre ellos y estaba escuchando lo que Tiffany le había dicho a Butch. No sabía los detalles más finos de quién estaba informando a Butch sobre todo, pero pudo aprender bastante de lo que estaba sucediendo. El jefe de la banda enemiga se giró y vio cómo la expresión del orejudo cambiaba. «Lux. ¿Qué pasa?» La mayoría de las pandillas tenían nombres simples debido a su pobre crianza, mientras que otras usaban principalmente apodos. A muchos gánsteres con gran fama se les solía conocer por el nombre con el que se hicieron famosos. Desde que se introdujeron las peculiaridades, la mayoría de los gánsteres generalmente terminaban recibiendo muchos apodos relacionados con sus peculiaridades, al igual que muchos villanos. La peculiaridad del hombre hacía que tuviera orejas demasiado grandes que le permitían tener una mayor capacidad de oír, pero a costa de tener una audición bastante sensible para no poder estar en lugares demasiado ruidosos y estar expuesto a nada demasiado ruidoso. Su peculiaridad era del tipo que causaría algunas dificultades a muchos en la vida cotidiana. El sonido de las bocinas de los automóviles cerca, algo que podría suceder cualquier día o algo similar, podría provocar una gran incomodidad para cualquier persona con esa peculiaridad. A menos que aprendieran a bloquear ciertos sonidos y concentrar sus sentidos, tendrían que enfrentar muchos problemas como frecuentes dolores de cabeza e insomnio. El hombre llamado Luke se puso serio mientras se ponía unas orejeras para aislarse mejor del ruido exterior. Recibimos una alerta de que un grupo se acerca a nuestra ubicación. Se sospechaba que podría ser parte de nuestro plan, pero no son de los nuestros, ¿verdad? El líder de la pandilla frunció el ceño. No había planes desde arriba que yo supiera. Tenemos que salir de aquí de inmediato. Todos a moverse. Se dieron la vuelta para dirigirse a la salida con su gente, pero al salir, se desató una pelea. Abran paso. Se dispararon peculiaridades a distancia contra cada grupo de los dos grupos mientras intercambiaban pérdidas en ambos lados de inmediato. Los débiles fueron eliminados desde el comienzo de la pelea, ya que se vieron atrapados en varias explosiones que no pudieron evitar a tiempo. Si no morían inmediatamente habrían sufrido heridas graves que harían que se convirtieran en un detrimento para sus aliados. Entre las personas que habían estado en la lucha, el hombre de orejas grandes fue uno de los primeros en perderse. Los usuarios de Kirk más duraderos hicieron uso de sus cuerpos resistentes para soportar todo mientras avanzaban para crear un camino para que cada uno de sus aliados pudiera pasar. El líder de la banda vio esperanza en cómo lograron reducir las fuerzas enemigas, y solo se necesitaría un último y gran empujón. Maldita sea. Avancen. Acaben con estos tipos. Todo lo que quería era regresar a la base y averiguar quién estaba detrás de todo. Sería en ese momento que comenzaría a reunir sus fuerzas para buscar venganza de quien estuviera detrás de todo. Se preparó para desatar todo el poder de su don y se uniría a todos los demás en el combate. Dio un paso adelante por un momento, pero algo le hizo detenerse. Un dolor agudo lo golpeó tan repentinamente que no supo cómo reaccionar. Un cuchillo le atravesó la espalda y cada vez lo empujaba más profundamente. Giró la cabeza ligeramente, mirando hacia atrás con incredulidad. ¿Qué? Lo que vio fue el rostro de uno de los subordinados que siempre estaba a su lado. Habían pasado por muchas cosas juntos y se había ganado una confianza mutua a través de muchas batallas de vida o muerte. Estos vínculos eran el medio por el cual podían luchar para protegerse las espaldas unos a otros y la situación actual no era diferente. Eso era lo que pensaba, pero esos pensamientos lo traicionaron en ese momento al contemplar la mirada triunfante en el rostro de su aliado. Traidor, mientras decía esas palabras, la otra persona empujó la espada más profundamente dentro de su cuerpo, haciendo que sintiera que su vida se le escapaba. Comentario 4. Votar capítulo 35. Trabajo en equipo. De vuelta al lado de la pandilla Butch, que estaba a punto de enfrentarse al grupo desconocido, Butch hablaba con Tiffany por su método habitual. No nos ayudes tan pronto. No deberíamos necesitarte, pero sería prudente que hicieras otra cosa. Lo que quería decir era que, si bien no necesitaría nada que los ayudara directamente, no estaría de más que ella continuara manteniéndolo informado sobre algunos cambios que sucedieran en el entorno.
Lo que ella observó era lo más importante para él, y un poco de conocimiento podría ser lo que le ayudara a inclinar la balanza a su favor. Deténganlos. Su intención era prolongar la batalla de forma que pudieran protegerse lo mejor posible, por lo que comenzaron a utilizar su entorno en su beneficio. Si había algo detrás de lo cual esconderse para obtener cobertura o un mejor punto de observación, lo tomaban de inmediato. Si bien deseaban salir de allí lo más rápido posible, no podían hacer ningún movimiento imprudente que pusiera en riesgo a sus aliados con el fin de que una pareja saliera de allí con vida. Butch era el tipo de líder que valoraba a sus aliados y no hacía sacrificios innecesarios a menos que la situación lo requiriera. Como Tiffany no controlaba una cosa o varias para participar en la batalla, pudo saltar de un lugar a otro con mayor libertad para poder espiar lo que estaba ocurriendo. Los movimientos del enemigo estaban a su vista la mayor parte del tiempo y ella los informaba a Butch. El trabajo conjunto de ambos demostró ser muy eficiente, ya que Butch se coordinó con sus aliados para tender una emboscada a los enemigos que se acercaban a ellos. Todo parecía ir bien cuando Butch se abalanzó y balanceó su pata hacia la garganta de la persona desconocida. Todos llevaban máscaras y túnicas negras, lo que hacía difícil determinar a qué grupo pertenecían. Butch no podía ver quién estaba debajo de la máscara ya que tenía que seguir moviéndose. Saltó hacia atrás desde donde vino después de revelarse y un fuerte y preciso disparo de agua atravesó hacia donde estaba parado anteriormente. Sus aliados hacían lo mismo, recurrían a emboscadas y aprovechaban su entorno. Se movieron según las órdenes de Butch, a quien Tiffany le estaba proporcionando información. Les permitió evitar ser detectados por grupos más grandes y moverse hacia puntos donde sería más ventajoso para ellos. No se puede atribuir todo el mérito a Tiffany, ya que Butch también había desempeñado un papel fundamental. Al poseer fisiología canina, pudo poseer varias habilidades innatas y mejoras que lo colocaban por encima de varios usuarios de Kirk que tenían un cuerpo como la mayoría de los otros humanos. Podía ver mejor en la oscuridad y eso era solo una pequeña parte de lo que podía hacer. Podía percibir el sabor de diversas cosas a su alrededor, así como los sonidos y olores, lo que le permitía seguir los movimientos de quienes estaban cerca. Trabajar junto con Tiffany le permitió maximizar su potencial mientras perseguía a sus enemigos antes de que tuvieran la oportunidad de contraatacar. Todo parecía marchar sobre ruedas mientras él y sus aliados reducían las fuerzas enemigas hasta que Tiffany volvió a hablar. Algo va mal. Butch frunció el ceño y volvió a hablar en voz baja. ¿Qué pasa? Tiffany parecía un poco preocupada. Eliminaron a la otra banda. Algunos de sus aliados les dieron la espalda cuando les dieron la espalda. No quiero sospechar de nadie, pero, cuídate. Tiffany fue testigo de cómo la otra pandilla comenzaba a crear una brecha para abrirse paso, pero justo cuando todo parecía ser bien para ellos, una traición repentina llegó demasiado de repente. No fue solo uno de sus aliados el que se volvió contra ellos. Sucedió tan repentinamente y estuvo bien coordinado, como si fuera algo que se venía planeando desde hacía mucho tiempo. Tiffany no sabía mucho sobre la pandilla de Butch en mayor detalle por lo que no podía señalar con exactitud quién podría ser un traidor entre ellos. Todo lo que podía hacer era intentar mantener a Butch informado sobre la situación que enfrentaba mientras trataba de brindarle apoyo si lo necesitaba. Butch pensó un momento antes de preguntar. Intentaré mantener la guardia alta, pero ¿puedes hacer algo por mí? Tiffany respondió rápidamente. Por supuesto. Butch mostró una sonrisa sedienta de sangre. Primero, lleva tu cuerpo a la habitación segura que preparé. Si hay traidores aquí, podría haber otros acechando en la base. No quiero que te conviertas en un objetivo en este momento. Tiffany le respondió de nuevo. Ya estoy dentro, así que no tienes de qué preocuparte. ¿Algo más? Butch suspiró. Muy bien, hazme un hueco. Tiffany parecía emocionada. Lo conseguí, hermano. Comentario 9. Votar capítulo 36. Habitación segura. La habitación segura había sido preparada en caso de emergencias y Butch la usaba principalmente para sí mismo si alguna vez había un ataque abrumador que necesitaba esperar. Si pudiera esperar a que finalizara el ataque, habría tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Lo mismo ocurrió cuando se trató de proteger cualquier cosa o cualquier persona que no fuera demasiado adecuada para el combate. Los usarían como rehenes, lo que los convertiría en una carga para él, por lo que necesitaban una forma de protegerse. Tiffany ya había entrado en la habitación segura en el momento en que comenzó la operación. Nunca se garantizó que ella estaría segura donde la tenían retenida.
Había algunos refuerzos cerca para protegerla, pero no se sabía si podrían hacer completamente su trabajo cuando se les requiriera. Estaba el hecho adicional de que Tiffany no los conocía a todos lo suficientemente bien como para dejar que la protegieran. Cuando presenció cómo el jefe mafioso era apuñalado por la espalda por su camarada, Tiffany sintió que su decisión era la correcta. En una situación en la que ella corría peligro, Tiffany no podía estar segura de que fueran lo suficientemente confiables para proteger su vida. Las posibilidades de traición y puñalada por la espalda estaban dentro del ámbito de lo posible. Era algo que ella sintió que sería más posible con lo que había presenciado. Su cuerpo yacía en la habitación segura sin nadie más alrededor y habían dejado una muñeca para que mirara lo que estaba sucediendo afuera. Puck estaba protegiendo el exterior de la puerta, lo que le proporcionaba una capa adicional de protección y la muñeca le permitía ver lo que estaba sucediendo allí. Si Puck se enfrentaba a algún tipo de peligro y había alguna traición desde dentro del edificio, entonces Tiffany podría saberlo en el momento en que cambiara su visión hacia una de las muñecas en el interior. Podría ser bastante molesto tener que cambiar constantemente su conciencia cada vez que necesitaba mirar hacia un lugar, ya que eso desviaría su atención de otro lugar. Si tenía muchos ojos y oídos bajo su control en un área, entonces era un poco más fácil, pero no cuando las ubicaciones estaban tan dispersas. Si las distintas partes no estaban dentro de un cierto rango, entonces continuarían inanimadas hasta que ella usara su conciencia para entrar en ellas o entrara en una cercana y la controlara. Si bien podía usar ese método para ver desde muchas perspectivas dentro de su rango disponible, era el tipo de método que, cuando se usaba, causaba que la información que estaba recopilando se volviera caótica y confusa. Ver y escuchar desde tantas perspectivas era suficiente para sobrecargar y agobiar a cualquiera, por lo que era necesario limitarlo de muchas maneras, incluso limitándolo a un solo sentido. Si el cerebro no puede clasificar y procesar toda la información, podría sufrir una amplia variedad de efectos negativos, como tener dificultad para concentrarse o tener un mayor nivel de sensibilidad al suministro constante de información sensorial abrumadora. La única opción disponible para evitar que tal cosa suceda o detenerla sería bloquearlo todo para permitirle recuperar la claridad o disminuir la cantidad de información que obtendría. Eso incluía cortar todo lo que no fuera necesario y concentrar todos los sentidos que tenía en su rango completo dentro de un solo cuerpo. Si había un límite para su Kirk como para otros, entonces estaba fuertemente relacionado con su capacidad mental. Si bien había desarrollado su capacidad mental a través del entrenamiento constante y el uso de su don, aún había muchas cosas que la obligaban a esforzarse demasiado. Tiffany continuó moviendo sus muñecas a varios lugares estratégicamente ubicados mientras usaba los sonidos que captaban para saber si alguien estaba cerca. Su conciencia saltó a esa muñeca cuando vio gente caminando cerca. Butch parecía manejarse bastante bien debido a su experiencia en combate. Se podría decir que se convirtió en un cazador natural en el tipo de entorno que le permitía cazar de manera más eficiente mientras se escondía y rastreaba los movimientos de su enemigo. Tiffany confiaba en que él cuidaría su espalda después de la advertencia que le dio, pero aún así mantenía una muñeca cerca de él por si acaso. Si ella sería capaz de llegar a tiempo si algo ocurría era otra historia, así que tenía que confiar en que él sería capaz de superar la amenaza como siempre lo hacía. El grupo permaneció vigilante de sus alrededores, en busca de cualquiera que quisieran cazar. ¿Por qué es esto tan difícil? Sí, no es así como nos dijeron que iba a ser. Espero que ya se pongan en marcha. Sí, yo también. ¿Cómo va el progreso del otro grupo? ¿Están pasando por lo mismo? No, solo me dijeron que tuvieron éxito y que hubo pocas bajas. Parece que consiguieron el trabajo fácil. Parecían bastante descontentos con su situación y con el hecho de que les habían encomendado la tarea más difícil. Comentario 4. Votar capítulo 37. Traidor. Estaban bastante celosos de escuchar acerca de las hazañas del otro grupo a través de los informes que recibían. Esperaban poder terminar las cosas rápidamente para poder conseguir algún apoyo. Si las cosas seguían así sin que su gente los ayudara o algo más sucediera pronto, entonces serían sus vidas las que estarían en peligro. Tiffany podía escuchar sus palabras incluso mientras intentaban mantener sus voces al mínimo y enviaron algo de información a Butch sobre lo que debería esperar. Estaba aún más segura de que alguien acechaba en las sombras de su grupo y esperaba su oportunidad para atacar. Una persona luchaba contra el enemigo al aire libre mientras ambos rodaban por el suelo intercambiando golpes. Ambos estaban cubiertos de heridas mientras intentaban derrotar al otro.
Sus gruñidos y otros ruidos creados por ambos hicieron que sus posiciones fueran fácilmente detectables por cualquier persona cercana. Uno de ellos rodó para ponerse encima mientras levantaba los brazos por encima de la cabeza. Muere. El pánico llenó el rostro del que estaba debajo, ya que estaba en una posición vulnerable y atrapado sin la capacidad de detener lo que venía. Justo cuando su vida estaba a punto de terminar, otra figura apareció de repente. Butch apareció justo a tiempo y abordó a la persona que estaba arriba, provocando que cayera al suelo. Butch desató una ráfaga de golpes despiadados en sus rostros, lo que los dejó en un estado ligeramente aturdido y desordenado. Su puño se aflojó al sacar sus garras. Ahora mueres. Justo cuando estaba a punto de golpear la garganta de esa persona, de repente se movió haciendo uso completo de su velocidad. Un fuerte estallido se escuchó detrás de él cuando su aliado apuntó con un arma hacia el lugar donde estaba anteriormente. La bala atravesó el aire donde se encontraba antes de moverse y luego impactó en otro objetivo, lo que provocó que el enemigo recibiera un disparo. ¡Ay! Una mirada fría se dibujó en los ojos de Butch, quien esquivó por poco el disparo. Así que fue así. Su cuerpo desapareció de donde estaba y comenzó a moverse lo más rápido posible. Butch volvió a refugiarse en su entorno mientras más balas le disparaban. ¡Maldición! 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 Se oyó una mezcla de disparos y los gritos de su aliado que había estado disparando hacia él. Aunque Butch estaba al tanto de que había traidores entre su gente, no sabía quiénes de ellos eran verdaderamente traidores. No podía permitirse el lujo de dudar de quienes estaban en peligro, pero tampoco relajaría su vigilancia. Sus diversos sentidos estaban siempre alerta y era capaz de detectar que le habían quitado el arma incluso antes de que éste fuera disparada. Pudo escuchar el momento en que su aliado se puso de pie antes de que sacaran el arma. Puede que haya confiado en sus aliados, pero confió más en las palabras de Tiffany. Todo el escenario era simplemente una trampa para atraerlo. Todo era una actuación entre su aliado y el enemigo, que trabajaban juntos. Su pelea a cielo abierto, sin ningún intento de disimular los ruidos que se producían, era solo una pequeña señal que podía señalar la causa de sus intenciones. O bien estaban actuando la pelea para atraer a alguien o simplemente estaban demasiado involucrados en la pelea como para preocuparse por las consecuencias de sus acciones que atraían a otros a su ubicación. Butch ya advirtió a sus aliados que solo debían usar un enfoque sigiloso para tomar a los oponentes con la guardia baja, por lo que era inusual que estuvieran peleando al aire libre. Si hubieran seguido lo que él decía con absoluta lealtad, entonces nunca habrían sido posicionados en tal posición. Un suspiro escapó de su boca mientras se agachaba para cubrirse y sacaba un revólver de debajo de su abrigo. Parece que Tiffany tenía razón. Tuve que seguirle la corriente solo para confirmar si lo que decía era cierto, pero, la decepción se reflejaba en su mirada mientras recordaba cuántos de sus aliados se habían unido a través de muchas dificultades solo para llegar a tal punto. Solo pudo sentir pena por un instante antes de fortalecer su determinación. Bueno, ese es un traidor identificado. Su cuerpo comenzó a moverse de repente mientras contaba el número de disparos que se habían realizado. Butch sabía que habría una pequeña ventana de oportunidad en el momento en que se disparara la última bala o quedara una. Saltó hacia otro lugar para cubrirse nuevamente, lo que provocó que la última bala no lo alcanzara antes de correr en dirección al tirador. Su cuerpo saltó en el aire sobre el lugar donde se escondía el tirador y el arma en su mano apuntaba hacia ellos. Cuando su cuerpo y el arma se alinearon con el objetivo, apretó el gatillo, haciendo que la bala les atravesara el cuerpo. Muere, escoria traidora. Si bien tendría que explicar sus acciones y razonamientos a sus otros aliados, no se podía evitar que tuviera que tomar tal acción. La situación era de matar o morir. No había espacio para aferrarse a viejos sentimientos y considerar las consecuencias de sus acciones. Butch aterrizó después de disparar un tiro preciso que mató a su objetivo antes de huir. Un brazo se volvió hacia el enemigo herido y disparó otro hacia él mientras aún estaba herido y vulnerable. Necesito salir de aquí. Comentario 4. Votar capítulo 38. Otro grupo. La situación inicial que involucraba a Butch y el traidor entre su gente se resolvió rápidamente sin que él sufriera daño alguno. Desgraciadamente, no fue el único ejemplo de traición dentro de sus filas. Otras situaciones similares comenzaron a aparecer momentos después. Camaradas que se suponía debían tener vínculos forjados a través de luchas de vida o muerte juntos, pero esos lazos se rompieron tan repentinamente. No todos tuvieron la suerte de haber sido informados con antelación.
Solo aquellos con cuerpos o sentidos lo suficientemente fuertes fueron capaces de sobrevivir a la repentina emboscada o poder evitarla a tiempo. Algunos traidores tenían ventajas que podían ayudarlos en su emboscada ya que sabían mucho sobre sus aliados y así podían prepararse para ciertas cosas, pero no todos tenían tanta previsión. No todos los traidores fueron capaces de asestar un golpe mortal instantáneo desde la emboscada inicial que les habían tendido con las trampas que les habían tendido. Mientras tanto, en otra parte donde se encontraban todos, había un grupo de enemigos que habían estado terminando su batalla anterior. Miraron los cuerpos de sus antiguos compañeros a quienes habían traicionado mientras otros se sentían triunfantes por lo fácil que había sido lidiar con aquellos que habían muerto con la ayuda de tal plan. Cualquier pandilla era débil internamente siempre que alguien supiera qué explotar desde dentro. Algunos tenían una gran envidia hacia los demás, mientras que otros querían más de lo que tenían. Algunos simplemente guardaban rencor que no podían satisfacer mientras permanecían dentro de la misma organización que aquellos contra quienes guardaban rencor. Si hubiera suficiente motivación para hacerlo, entonces podrían usarse bien para debilitar a los objetivos. Era aún mejor porque crearía más conflictos internos dentro de las organizaciones enemigas y eso continuaría propagándose. Si el futuro de una organización pareciera estar en riesgo y hubiera un nuevo poder en ascenso que quisiera unirse a ellos, habría muchos otros que estarían felices de cambiar de bando si eso significara obtener una posición lo suficientemente buena para volverse contra sus aliados anteriores. Ya podían imaginarse que ganarían mucho por lo que habían logrado, ya que fue principalmente debido a su traición que todos pudieron obtener la ventaja. Ambas organizaciones atacadas seguramente se debilitarían ante un ataque de tal naturaleza y pronto comenzarían a sospechar que la otra estaba detrás del mismo. Se desencadenaría un conflicto entre ambos bandos, lo que provocaría que ambas partes sufrieran pérdidas aún mayores. Otros relacionados con esas dos organizaciones comenzarían a elegir bando o tendrían intenciones propias y optarían por apoyar a un bando o permanecer fuera del conflicto. Aquellos que elegían un bando lo hacían por lealtad a uno de los bandos o por algún tipo de beneficio una vez terminado el conflicto. Aquellos que quisieran permanecer fuera del conflicto optarían por hacerlo para no verse atrapados en el conflicto ya que no los involucraba mientras que otros buscarían preservar sus fuerzas para cuando llegara el momento de aprovechar la situación de alguna manera. Los traidores involucrados en el acto de traición estaban entre los reunidos mientras disfrutaban la sensación de victoria. Ellos fueron los que quedaron con vida y eso les hizo sentir aliviados de que su decisión fuera la correcta. Lo único que les quedaría sería salir de allí y esconderse hasta que todo se calmara. De repente, recibieron una llamada y uno de ellos contestó. Este lado no es tan fácil como pensábamos. Vengan a ayudarnos rápido. Al escuchar tales noticias sobre las dificultades que estaba teniendo el otro grupo, apretaron sus armas y comenzaron a dirigirse hacia la dirección donde se encontraban Butch y los otros y luchaban por sus vidas. Desalojar. Suspiro, que fracasaran cuando todo estaba preparado tan minuciosamente. Esto simplemente lo hace mejor para nosotros. Tienes razón. Ya puedo imaginar lo contento que estará el jefe con nosotros cuando se entere de nuestro éxito y de que se apresurará a solucionar los problemas de los demás. Su fracaso simplemente nos hace ver mejor. Todos vieron el fracaso como una oportunidad para demostrar su valía y obtener mejores beneficios. Ese era el tipo de vida que vivían. Lograron avances pisoteando a los demás, ya sea usando las vidas de los que estaban por debajo de ellos o traicionando a sus aliados y a los que estaban por encima de ellos si eso significaba poder ascender. Comenzaron a reunirse mientras avanzaban hacia su objetivo previsto. Había mucha basura alrededor del almacén que no había sido retirada, por lo que había algunas áreas en las que tenían que tener cuidado al navegar mientras se movían. Necesitaban estar preparados para una emboscada, por lo que siguieron moviéndose con cautela a pesar de estar de buen humor y tener confianza en sí mismos. El camino por el que caminaban estaba muy despejado y cada pequeño escondite parecía no tener nadie alrededor. Incluso el uso que hacían de sus dones parecía confirmar tal situación. Entre los traidores había un hombre que anteriormente había estado del lado del grupo opositor a Butch. Tenía orejas muy grandes y las había estado usando para observar el entorno en busca de pequeños ruidos. Está despejado. El hombre con orejas muy grandes se había convertido en un traidor como muchos otros, por lo que estaba ayudando a su grupo actual a tener éxito. Logró apuñalar a sus aliados por la espalda mientras les proporcionaba información falsa sobre lo que había descubierto, lo que provocó que varios de sus aliados cayeran en trampas. Comentario 5. Votar capítulo 39.
El movimiento de Tiffany. Se percibían algunos ruidos cercanos, pero había otros mucho más distintivos que venían de más lejos. Esto le permitió al orejudo localizarlos y saber dónde se desarrollaba la lucha. No hay nadie cerca, pero si nos movemos un minuto más o menos, deberíamos encontrarnos con un pequeño grupo de enemigos que siguen resistiendo. Entiendo. Entonces apresurémonos a apoyarlos. Estaban ansiosos por entrar en batalla, por lo que se prepararon para lo que vendría y aumentaron la velocidad con la que se movían. Con alguien con un oído tan agudo de su lado, todo fue mucho más fácil. Mientras discutían estas cosas, no se dieron cuenta de que habían pasado por algo que estaba ubicado cerca. Era solo un pequeño juguete que parecía haber sido descartado como basura, pero sin que ellos lo supieran, era solo una de las muchas herramientas que Tiffany tenía a su disposición. Tiffany vio lo que estaba sucediendo y escuchó todo y su conciencia regresó a su cuerpo principal dentro de la habitación segura por un momento. Permaneció sentada en un sofá grande con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en el puño. Ya veo, ese orejudo será un obstáculo si lo dejan solo. Hay que hacer algo con él, ya. Tiffany no era una gran estratega ni luchadora. Ella también era bastante joven, por lo que le faltaba experiencia, pero eso no le impidió utilizar la información que reunió. Las trampas y emboscadas resultarían inútiles una vez que el hombre orejón se uniera a la pelea y eso causaría problemas para que Butch pudiera manejar la batalla. Tiffany tenía que velar por su seguridad y asegurarse de que no sucediera nada malo, por lo que estaba atenta a cualquier cosa alarmante. El hombre de orejas grandes parecía tener el tipo de habilidad que le permitiría detectarla desde cierta distancia si intentaba hacer uso de sus muñecas y juguetes. Él podría advertir a otros si ella intentaba moverlos dentro de su rango de detección. Si su audición era tan buena, entonces incluso podía captar los sonidos más sutiles que podían ser provocados por algunas de las cosas dentro de sus muñecas y juguetes que habían sido modificados. La única opción para ella era atacarlos primero si quería debilitar a quienes se acercaban. Supongo que puedo intentarlo. No sé a qué distancia pueden oír, pero eso significa que tengo que ir lo más lejos posible y predecir su ruta. Ella ya sabía la dirección general hacia donde se dirigían, así que no fue demasiado difícil. Todo lo que se necesitaba era interceptar esa ruta sin ser detectado. Su conciencia se desvaneció rápidamente cuando tomó el control de uno de sus juguetes. El juguete empezó a ponerse de pie y se movió con pequeños pasitos. Se oía un ligero ruido metálico cuando movía su cuerpo y cuando las plantas de sus pies tocaban el suelo cada vez. Siguió moviéndose a pesar de los sonidos que hacía y el ritmo lento al que se movía. Era bastante pequeño en tamaño y la velocidad a la que se movía era bastante lenta, por lo que le tomó un poco de tiempo cubrir una cierta cantidad de terreno. Tiffany pensó para sí misma. ¡Qué fastidio! Por suerte, este pequeñín estaba cerca y será vital. Solo necesito ponerme en marcha y esperar que mi plan no se detecte antes de tiempo. Mientras tanto, de vuelta donde se movía el grupo enemigo, el orejudo se detuvo un momento. ¡Qué extraño! Esto suena muy raro. No es un enemigo, pero hay algo inusual. Ten cuidado. Los que lo rodeaban se volvieron bastante vigilantes mientras avanzaban buscando algo sospechoso. El orejón volvió a hablar después de un rato. Parece que los sonidos se han detenido más adelante. Puede que no haya sido nada, pero manténganse alerta. Sí, lo tengo. Deja ya de intentar asustarnos. Ya. Solo manténnos informados sobre la ubicación de los demás, no sobre cualquier ruido extraño que detectes al azar. Algunos tomaron sus palabras en serio, mientras que otros las descartaron como si no fueran nada. El hombre de orejas grandes notó algo por un breve momento, por lo que pudo adivinar vagamente la ubicación general, pero no podía saber exactamente qué era ni dónde estaba. Cuando los ruidos cesaron tan repentinamente, se hizo aún más difícil seguirles el rastro. Cualquiera de ellos podría explicarse simplemente como algo pequeño que se mueve y podría confundirse fácilmente con un roedor o alguna otra cosa que se mueve en ciertos entornos que pueden crear tales ruidos. Otros no pudieron escuchar lo que él hizo y por eso no lo tomaron tan en serio como él. El grupo siguió avanzando después de que los ruidos desaparecieron y se acercaron a su destino. El orejudo oía la lucha con más intensidad a medida que se acercaba. Llegaremos pronto. Prepárense para luchar. Dones y armas listas. Había muchas cosas al azar esparcidas por todos lados, ya sea pedazos de basura, cosas anteriores relacionadas con el edificio o cosas al azar que la gente había descartado al pasar. Podría haberse dejado cualquier cosa allí, por lo que no era algo a lo que se le tuviera que prestar demasiada atención.
Nunca hubieran creído que un detalle tan minúsculo podría conducir a su caída si lo pasaban por alto aunque fuera por un instante. Comentario 5.